de 1985. Armero, Colombia. En diciembre de 1984 se habían empezado a dar señales los geólogos y los expertos en el tema de que el volcán Nevado del Ruiz estaba teniendo comportamientos inusuales. Hacía 69 años había tenido su último movimiento más considerable. Entonces muchos de los pobladores no tenían o memoria o no le prestaban mucha atención a eso. Marzo de 1985. Por pedido de la Defensa Civil y de la Gobernación del municipio de Tolima, se pidió una comisión de expertos de la Defensa, la ONU, las Naciones Unidas de Atención para Desastres y Socorro, para que viniera y evaluara el volcán. Los científicos que vinieron se dieron cuenta que el comportamiento del volcán estaba siendo, efectivamente, como habían dicho, en diciembre del 84, inusual. Según todos los análisis que hacían técnicos, existía la posibilidad muy alta de erupción a breve plazo. Así que pidieron con urgencia hacer un mapa de riesgos, un plan de mitigación, prevención, evacuación. 7 de octubre de 1985. Se entrega el plan, el mapa de riesgos, pero no fue socializado como debería ser. Además, el mapa de riesgos tenía problemas. La leyenda, donde habían unos colores, no decía bien esos colores qué significaban. Los que sí saben se habían dado cuenta que todo armero perecería, porque los lahares son lodo con tierra, piedras, y se darían porque una vez existiera erupción del volcán, el glaciar se iba a derretir y toda esta agua iba a arrastrar tierra, lodo, y según la topografía del terreno iba a llegar justo a Armero, Chinchiná. Pero los armeritanos decían que el volcán estaba muy lejos de ellos, es que ese volcán era de Manizales. De hecho, ellos le decían el león dormido porque muchas veces hacía como si fuera a pasar algo, pero no pasaba nada. Sí, efectivamente uno mira la cartografía y sí, está muy cerca de Manizales. De hecho, uno en Manizales lo ve y desde Armero no. Pero según la topografía del terreno, toda la cuenca del río Lagunilla era quien iba a recibir todos esos lahares y quien iba a desplazar todo ese lodo hacia este pueblo. 7 de octubre, 20 de octubre de 1985. Una vez pasado lo del mapa de riesgo y ante la insistencia de los geólogos y los expertos de que podía pasar una tragedia y que Armero podía desaparecer, la gobernación de Tolima llama a unos expertos italianos, vulcanólogos, para que vengan a revisar el volcán. Y ellos efectivamente se dan cuenta que el volcán está prontamente a hacer erupción. Les piden que por favor les dejan un estudio que les entregan a los 2 días para que hagan un plan de evacuación. Pero hay muchos intereses económicos, políticos, y a los expertos los empiezan a llamar alarmistas.
tenemos en ese momento el gobierno del presidente López Mikkelsen, que también está atendiendo lo de la toma al Palacio de Justicia, donde también se tomaron pésimas decisiones 6 y 7 de noviembre. Y les dicen alarmistas, todos los que empiezan, todos los que dan una noticia sobre que puede pasar eso, les dicen que no, incluso les cortan las noticias, que no lo hagan. En este momento también tenemos a nuestra querida Noemí Sanín, de ministra de Comunicaciones, y todo queda ahí. O sea, el pueblo empieza, también es el miedo de si voy a evacuar entonces me van a robar las cosas. 13 de noviembre de 1985. A las 3 de la tarde empieza a caer ceniza sobre el pueblo, la gente se empieza a alarmar, pero las autoridades locales dicen que no va a pasar nada, que tranquilos, no va a pasar nada, que eso es el león dormido que tienen. 5 de la tarde, deja de caer ceniza sobre el pueblo. Y las autoridades locales sí llaman a la tranquilidad. Pero cada vez la cosa se empieza a poner peor. Y a las 9 de la noche hay una tormenta tan fuerte, que ni siquiera escuchan los avisos, porque desde otros lugares que ya se dieron cuenta que efectivamente el volcán iba a explotar, empezaron a tratar de contactar a Armero, pero cuando el volcán explota a las 9 de la noche, que empiezan los lodos a bajar, pasan por la subestación, explota la subestación, Armero se queda sin luz. No hay cómo comunicarse, no hay cómo darle un aviso a Armero que por favor evacúen. Además, tenían que hacer un plan de evacuación, no lo van a hacer en 1 hora, en 2 horas. Y lo único que la gente son luciérnagas, porque la gente se empieza a desesperar y empieza a salir y solo ve luciérnagas. Y las luciérnagas son realmente personas que salen con las linternas, corriendo, carros, que atropellan a todo el que vean porque lo único que les interesa es salir. 20.000 muertos, más 5.000 en Chinchiná. Todo se hubiera podido perder, sí, el pueblo se hubiera desaparecido, pero todas estas vidas se hubieran salvado, si hubieran hecho el plan de evacuación que pidieron, que se pidió con urgencia. Muchos decían que quizás al gobierno no le interesaba hacer ese plan de evacuación porque económicamente no le convenía. 14 de noviembre, 15 de noviembre, hasta el 20 de noviembre intentan salvar las pocas vidas que hay. Aparece el caso de Omaira Sánchez, de 13 años, que realmente fue el único caso, pues uno de los casos que más sonó, pero realmente ahí quedaron muchas Omairas y muchos Omairos. Y lo peor no es eso, lo peor no fue el desastre, lo peor vino después. Después del 20 de noviembre, cuando pararon todas las búsquedas, llegó la avalancha, pero la avalancha de ladrones. De todas las ayudas que llegaron a este país, casi 30 países aportaron muchísimo dinero, donde se hubiera podido reconstruir el pueblo, donde cada persona hubiera podido tener una casa y además 2 millones adicionales para poder vivir. Sin embargo, se lo robaron. Encontraron paneles solares que habían donado en fincas de políticos. De 27 ambulancias solo aparecieron 2. La cantidad de medicamentos que aparecieron se perdían en la Cruz Roja. La cantidad de ropa que mandaban, que muchas la mandaban con dólares dentro o billetes dentro de la ropa, se perdían. Y este pueblo quedó perdido, sin tierra,
sin alma. Muchos dicen que era mejor haber quedado ahí. Más el robo de niños. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quedó encargado de entregar los niños. Y muchos los vendieron, los robaron. Dicen ellos que el volcán no mató 20.000, 25.000 personas. Lo hizo el gobierno con su negligencia. Tiempo. Yo siempre he terminado con una canción. Tiempo. Pero ustedes, un minuto de silencio.